Preguntas de repaso, sección Leyes de Kepler del movimiento planetario. Pregunta número 18. ¿Quién reunió los datos que indicaban que los planetas describen órbitas elípticas alrededor del Sol? ¿Quién descubrió este hecho? ¿Quién lo explicó? Bueno, entonces, aquí vemos a un Kepler y a Bray. Entonces, dice, no es fácil considerar lo familiar a través de las ideas nuevas de otros individuos. Tendremos solo a ver que hemos aprendido a ver, lo que deseamos ver. O sea, no creemos sino solo en lo que vemos. Bueno, listo. Aquí no voy a leer esta parte de acá. Dice aquí, Brand dirigía el primer gran observatorio en el mundo en Dinamarca, justo antes de la llegada del telescopio. Usando gigantescos instrumentos semejantes a transportadores llamados cuadrantes, Brand midió las posiciones de los planetas durante 20 años con tanta exactitud que sus resultados aún son válidos en la actualidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la respuesta a la primera pregunta, ¿quién reunió los datos? Fue Brand. Esa es la primera. Bueno, vamos siguiendo y vemos lo siguiente. Dice, Brand confió a Kepler sus datos y después de morir Kepler convirtió las mediciones de Brand a valores que obtendrían un observatorio estacionario fuera del sistema solar. Después de años de esfuerzo, la expectativa de Kepler de que los planetas se moverían describiendo círculos perfectos en torno al Sol quedó hecha añicos. O sea, ¿por qué estoy leyendo esto? Porque Kepler recogió los datos que le dejó Brand, pero Kepler tenía la idea de que el movimiento de los planetas alrededor del Sol o de los satélites alrededor del Sol eran círculos perfectos. Y resulta que con las mediciones que hizo Brand, él se dio cuenta que eso no era cierto. Entonces las ideas que tenía Kepler fueron destruidas por lo que le dejó Brand. Luego dice, encontró que las trayectorias son elipses. Entonces va la segunda respuesta. ¿Quién descubrió este hecho? O sea, ¿quién descubrió que las órbitas eran elípticas? Pues fue Kepler. La primera ley de Kepler del movimiento planetario es la siguiente. La trayectoria de cada planeta alrededor del Sol es una elipse y el Sol se encuentra en uno de sus focos. Eso ya lo hemos visto en videos anteriores. Entonces, por ahora, pero ¿por qué vamos a mirar aquí o seguimos si ya casi hemos dado las respuestas completas? Pero pues si yo continúo acá, ustedes se dan cuenta que dice, ¿quién los explicó? ¿Quién lo explicó? Pues Kepler con sus tres leyes. Por eso estoy leyendo las leyes de Kepler para que nos quede claro. La primera ya la dijimos, que los planetas describen una trayectoria elíptica. Ahora miren lo que dice acá. Kepler también encontró que los planetas no giran en torno al Sol con rapidez uniforme, sino que se mueven con mayor rapidez cuando están más cerca del Sol y con menor rapidez cuando están más alejados de este. Eso yo lo expliqué, creo que ya en otros videos, o si no lo explico más adelante, pero también lo haré aquí. Este es el Sol y nuestro planeta está describiendo esta trayectoria elíptica. ¿Qué sucede cuando el planeta está en el punto A? El Sol ejerce una fuerza sobre él y lo jala y hace que comience a acelerarse, pero él no va directo hacia el Sol porque lleva una inercia. Y entonces, ¿qué sucede? Comienza a venir cada vez más rápido hasta que llega al punto C con más rapidez que la que tenía en A, y cuando llega aquí a este punto por debajo, exactamente a la distancia mínima entre el Sol y ese planeta, la rapidez es máxima. ¿Qué sucede después? Comienza a alejarse del Sol por la inercia que lleva y el Sol comienza a irlo frenando, como cuando un objeto lo lanzamos hacia arriba verticalmente o bueno, en movimiento parabólico también. El Sol aquí comienza a frenar al planeta hasta que llega al punto B, donde la rapidez es mínima, no cero, mínima, y comienza a describir nuevamente todo. ¿Qué fue lo que descubrió Kepler en su segunda ley? Dice acá, que menor rapidez aleja. Lo hacen de modo que una recta o rayo imaginario que unan al Sol con el planeta barre áreas iguales de espacio en intervalos iguales de tiempo. ¿Qué es eso? Aquí está explicando la imagen de acá.
Entonces yo lo voy a explicar. Aquí va despacio, ¿cierto? Porque aquí tiene la rapidez mínima. En cambio aquí abajo tiene una rapidez máxima. Aquí es más rápida la rapidez que acá. El tiempo que gasta en ir de A a B, como va lento, es el mismo tiempo que gasta en ir de C a D. ¿Está claro? Porque aquí va muy rápido. Entonces aquí el tiempo entre C y D es el mismo que entre B y A. Ahora, si unimos este punto, o sea, como es el tiempo que hay entre C y D es el mismo que hay entre A y B, y miramos esta área y esta área, curiosamente es exactamente la misma área. Repito, el área que hay entre A, B y S, esta oscura que está acá, es la misma área que hay entre C y D. Eso fue lo que él descubrió acá. Lo vuelvo a leer. Barre áreas iguales de espacio en intervalos iguales de tiempo. Eso es lo que dice acá. El área triangular, bla, bla, eso ya lo expliqué. Esta es la segunda ley de Kepler. La línea del Sol a cualquier planeta barre áreas iguales de espacio en intervalos de tiempos iguales. Kepler fue quien primero acuñó la palabra satélite. Bueno, o sea que nadie más había hablado de satélite. Listo, sigamos. Dice, no tenía ideas claras acerca de por qué los planetas se movían como él descubrió. Carecía de un modelo conceptual. No vio que un satélite no es más que un proyectil bajo la influencia de una fuerza gravitacional dirigida hacia el cuerpo alrededor del cual gira el satélite. O sea, lo que está diciendo es que los planetas son satélites del Sol y que simplemente lo que hacen es girar alrededor de él porque es como un proyectil que se disparó. Entonces ya hemos visto, por ejemplo, qué sucede si se dispara un proyectil a una rapidez de 8 kilómetros cada segundo en donde no hay aire alrededor del Sol, de la Tierra, perdón, se queda dando vueltas alrededor de la Tierra. Eso es más o menos. Tú sabes que si lanzas una piedra hacia arriba, esa acelera a medida que sube porque va contra la gravedad, lo que expliqué en la diapositiva anterior. Y sabes que cuando regresa va con la gravedad y su rapidez aumenta. O sea, cuando va de A hacia C aumenta. Bueno, claro que aquí yo estoy diciendo que este es el giro, ¿no? En este sentido. Cuando va de A a C aumenta porque el Sol lo jala y aumenta la rapidez. Y cuando llega aquí abajo la rapidez es máxima y de ahí en adelante comienza a disminuir como le sucede a una piedra cuando se lanza hacia arriba. Kepler no percibió que un satélite se comporta igual. Al alejarse del Sol desacelera, al acercarse al Sol acelera. Un satélite, sea de un planeta o del Sol, o uno de los actuales que se mueven alrededor de la Tierra, se mueve con más lentitud contra el campo gravitacional y más rápidamente en dirección. O sea, los satélites que giran de forma elíptica alrededor de la Tierra. Y terminamos mirando la última ley de Kepler. Esta gráfica me lo va a explicar. Este planeta, Neptuno, que está más alejado del Sol, pues obviamente la distancia al Sol es mucho mayor. Entonces aquí nos dice R al cubo. ¿Y qué nos dice esta tercera ley de Newton? Que el tiempo que va a gastar él en darle la vuelta al Sol se puede calcular de la siguiente manera. O sea, mejor dicho, si yo tomo el tiempo que gasta Neptuno en girar alrededor del Sol una vuelta y lo elevo al cuadrado y luego lo divido por la distancia al cubo, me va a dar el mismo resultado con cualquier planeta. Si yo tomo Júpiter y tomo el tiempo que gasta en girar alrededor del Sol y lo elevo al cuadrado y luego lo divido por la distancia que hay de Júpiter al Sol elevado al cubo, me da el mismo resultado que me dio con Neptuno y así exactamente igual para todos los planetas. Eso es lo que dice acá. Entonces dice, Kepler no vio la simplicidad y en cambio fabricó sistemas complicados de figuras geométricas que le dieron sentido a sus descubrimientos. Estos sistemas resultaron insustanciales, o sea, no eran lógicos. 10 años después de investigar mediante el apoyo y el error, buscando una relación entre el tiempo que tarda un planeta en dar una órbita en torno al Sol y la distancia respecto de este, Kepler descubrió una tercera ley, o sea, lo que ya expliqué. Con los datos de Bragg, Kepler encontró que el cuadrado del periodo, ya lo dije, es directamente proporcional al cubo de su radio orbital promedio. Eso es todo. Conclusión, ¿quién lo explicó? Kepler.
con sus tres leyes.